Mi nombre es Iván Lagos. Les voy a comentar sobre mi vida. Yo quiero que presten mucha atención porque, al igual que ustedes, yo también nací en una población, ¿cierto? Pero en este momento quiero que ustedes entiendan parte del proceso de lo que pasa en la vida del ser humano cuando no tiene o no toma buenas decisiones. Bueno, en las primeras imágenes les voy a mostrar un poco de cuando yo era bebé, ¿cierto? Porque para poder contarle una historia deben tener una imagen de mi persona. Ella es mi madrina, ya, para que tomen en cuenta las personas que van saliendo en la foto. La que está al lado es mi madre, junto con mi hermana. Ellos son mi familia, mi núcleo familiar, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, la foto es bien antigua porque no soy muy joven, tengo 38 años ya. Sí, esa es la infancia cuando estaba me acuerdo que estaba en un jardín, ¿cierto? Es lo que tengo de recuerdo, lo poco que tengo de recuerdo de mi infancia. Bueno. ¿Eso en qué parte era? Esto en Santiago. Yo nací en el Sotero del Río, en Puente Alto, en una población bien complicada que hoy en día tiene por nombre El Castillo, La Caleucha, La Pedrolira, ¿cierto? El Volcán, población de conflicto donde se vive constantemente con la delincuencia, con la droga, con todo lo que tenga que ver que esté pasando en este tiempo, ¿cierto? En esos tiempos también se vivía de la misma forma, pero con mayor gravedad, porque fue el primer comienzo donde llegaron las drogas a Chile. ¿Me está entendiendo? Antiguamente, bueno, por eso les voy a compartir un poquito más de mi vida. Mire, este es el recuerdo más leve que tengo yo de la infancia. ¿Por qué? Porque desde ahí en adelante ya no tengo buenos recuerdos. ¿Ve? Ahí está lo que pude rescatar de mi infancia. Ella era mi madre porque ya no está conmigo. En la adolescencia, alrededor de los 14, 15 años, ¿cierto? Ya estábamos en otra parada, pues, ustedes están dándose cuenta, ¿cierto? Estábamos en otra etapa de mi vida. Ya. ¿Por qué les quise mostrarle primero mi infancia? ¿Por qué les mostré los recuerdos que tengo de niño? Tampoco tengo más recuerdos, no hay más fotos en mi vida. Porque lo que tenía de familia, que era mi madre, ¿cierto? No me crié con mi padre. Cuando yo empecé a tener uso de conciencia, si usted se da cuenta, usted empieza a tener uso de conciencia alrededor de los 10, 12 años, ¿cierto? 13 años. En la vida que teníamos nosotros no era tan como, no tenías que tener tan poca edad para tener uso de conciencia. Hoy en día la juventud está piensa más rápido, ¿cierto? Más joven piensa más rápido. ¿Por qué lo digo? Porque tengo hijos de su edad y hijos mayores que usted. ¿Por qué le conté sobre mi vida pasada? ¿Por qué les dije que había perdido a mi madre? Porque en mi familia se tomaron malas decisiones. ¿Cuál fue una de ellas? A los 5 años de vida que tenía yo, se separaron mis padres con mi madre. ¿Por qué? Por las... ¿Cómo pasó todo esto? Les voy a contar, les voy a ser bien sincero para que tengan un poco de entendimiento, porque aquí yo no vengo a mentirles, vengo a contarles la realidad de mi vida, ¿cierto? Pasó que mi mamá se involucró en el tráfico de... ¿cierto? ¿Se acuerdan que les comenté que desde un principio que en ese tiempo no era igual que ahora? Porque ahora hay mucha más de la que había antes. En el tiempo de los cuales les estoy hablando yo, cuando yo tenía 5 años, llegó por primera vez que era, ¿cierto? Se vendían sueltos, hechos, todas estas cosas que yo les estoy hablando de sincero. Ustedes conocen lo que estoy hablando, ¿cierto? ¿Para qué les vamos a hablar con tabú o escondiéndole la realidad? Entonces mi mamá se involucró tanto que empezó a generar mucha plata. Entonces, en ese trayecto, yo ya mi adolescencia ya no era la misma persona. ¿Por qué? Cuando yo cumplí 13 años, llegó la base a Chile. La primera vez que llegó la base. En ese tiempo mi mamá empezó a trabajar en la base. Entonces yo tenía una buena situación, ¿me entiendes? Vivía en una tremenda casa, tenía las cosas que yo quisiera tener, ¿cierto? En ese tiempo me acuerdo que ya no era prioridad tener una moto, pero sí tener un skate, tener una BMX, una bicicleta de alto rendimiento, ¿cierto? Andar con buenas cadenas de plata, buenas vestimentas. Pero ¿qué pasó? Que la mala decisión que tomé en mi vida fue involucrarme en la... ¿Pero por qué? Porque no tenía quien
me diera una señal de que yo fuera o que surgiera en mi vida o que estudiara. ¿A qué voy con esto? Que cuando nosotros tenemos uso de conciencia, ¿cierto? Yo me imagino ustedes, si no vienen al colegio, la mamá los levanta para que vengan al liceo, ¿cierto? O yo estoy hablando de los 13 años. O sea, a los 13 años uno es chico todavía, ¿cierto? Todavía tu mamá te dice, hijo, ya tiene que ponerse la mochila, irse al colegio, ¿cierto? Vístase, o te ayuda a vestirte, no sé. Lo que hayan vivido ustedes, ¿cierto? Conmigo fue diferente. ¿Por qué diferente? Porque yo a los 13 años me levantaba para ir al liceo, vivía en una casa de 2 pisos. Cuando yo bajaba al primer piso, ¿cierto? Yo encontraba a mi mamá, ¿cierto? Con mucha más gente, porque en ese tiempo se inyectaba a las venas. Había una... era muy fuerte. ¿Qué es lo que pasaba con esto? Se inyectaba. Era como la... pero 10 veces más el efecto. Yo, en vez de irme al liceo, le daba la plata a los que estaban en la casa. Les metía la mano a los bolsillos, a todos los que estaban durmiendo en la pieza, ¿cierto? Les sacaba las llaves de los autos y me arrancaba. Y no iba al liceo. Invitaba a mis compañeros ¿cierto? A empezar a hacer cosas más. Estoy hablando a los 13 años. A los 14 años, debido a lo que yo estaba viviendo, ¿por qué? Porque no había quien me mandara, quien me dijera, sabes que tienes que estudiar, ¿cierto? No había un control en mi vida, o sea, me mandaba solo, más tenía plata y tenía droga. Porque era súper fácil, yo llegaba a la casa, esperaba que mi mamá saliera o mi mamá se durmiera, me metía bajo la cama, sacaba platos con... me hacía bolsa y salía a vacilar, como se dice, ¿cierto? La andaba haciéndolas todas. Les voy a hacer así, les voy a hablar como se habla hoy en día. Andaba haciéndolas todas, me creía vivo completo. Pero ¿qué pasó? Que toqué fondo. Mi primera tocada de fondo fue a los 14 años. A los 14 años ya había sido condenado a 3 años en una de menores, tiempo joven en Santiago, donde los castigos eran containers de fierro, imagínense. Ahí andaba metido yo. No hice muchos años, hice un par de meses, ¿no? Como primera vez que estaba preso. Entraba, salía. Esta foto marca la adolescencia de mi vida porque ya tenía 17 años, ¿cierto? 16 años, 15 años. Pero ya mi vida era un desastre. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. ¿Por qué era un desastre? Porque tomé malas decisiones. Porque yo, en vez de querer surgir por mi vida, ¿cierto? Por mi propia voluntad, me dejé guiar por la ola que me arrastraba a mi familia, que era el tráfico, las armas, el peligro, ¿cierto? Era andar bien, como le llaman en este tiempo las personas. Porque hoy en día una persona que ande con una pistola a los 15 años y ande trayendo droga y plata y van a andar todos atrás de usted, si es así, ¿cierto? Y va a ir a la disco y a hacerlas todas. Y van a decir, ese cabro es vivo, porque así me llamaban a mí. Bueno, a mí me apodaban colombiano, yo no tenía una ceja. Tenía un tatuaje, que todavía lo tengo, que se dice colombiano. ¿Me están entendiendo? Estoy hablando, yo tengo 38 años. Ahí tenía 15 años, ¿hace cuántos años atrás yo me tatué la cara? Hace muchos años atrás. Hoy en día recién se ha visto eso de tatuarse la cara, hace 2 años, 3 años, más, ¿no? ¿Cierto? Estoy hablando hace muchos años atrás. ¿Por qué? Porque llevé una vida delictual, la cual me trajo puras consecuencias malas. ¿Sabe que yo a los 15 años fui papá? A los 14 años fui papá. Me fui a vivir con mi primera pareja. ¿Cómo la mantenía, dígame usted, a los 14 años? Ustedes tienen 15 años, ¿cierto? 15, 16, ¿cuánto? 15, mire, 15 años. Yo a los 14 años ya era papá y ya vivía solo y me mantenía solo. ¿Sabe por qué? Porque usaba lo que había aprendido en la calle. Andaba, ¿me entiende? Andaba a locales, a bancos, las primeras salidas de banco, ¿me están entendiendo? Los primeros alunizajes en Santiago. Anduve enredado con bandas como los futbolistas, arrastrando camiones en la carretera. Hice muchas cosas malas, gané mucha plata, junté mucha plata, pero ¿sabe lo peor de todo? Que a los 15 años empecé a probar las duras. Probé, me inyecté. Ya no tenía dónde. ¿Me está entendiendo? En el cuello, en todos lados. Me estaba volviendo loco. A los 17 años tenía 2 hijos. A los 18 años ya tenía 3 hijos. A los 19 años ya tenía 4 hijos.
¿Me están entendiendo? Ya no tenía una pura pareja, ya venía con otra pareja, después tenía otra pareja y hacía lo que yo quisiera del mundo porque yo andaba haciéndolas todas, po. Andaba en los ratings, como le dicen ahora, ¿cierto? Andaba haciéndolas todas, por hermano. Imagínense a esa edad, joven, que yo era muy conocido en mi población, po. Muchos me tenían miedo, porque yo me imagino, yo conozco su población. Conozco lo que se vive en las poblaciones, ¿cierto? Conozco que muchas veces nosotros no queremos, pero es así. Es así. Pero la decisión la tomamos nosotros, porque nosotros somos los que tomamos las decisiones de nuestras vidas. Y yo tomé malas decisiones, muy malas decisiones. Vamos a seguir, eso es lo que les comenté prácticamente en mi infancia. Bueno, ahí tengo una imagen de mis tres, bueno, hay una imagen con 3 hijos míos. Aquí falta el de al medio, porque mi primer hijo fue el Aarón, después fue el Julian y el Cristian fue el último hijo. En esa imagen, a ver, vamos a bajar las 3 imágenes. En esta imagen muestro mis 3 primeros hijos. El Iván no sale en esta foto. Y en esta foto sale el Julian y el Aarón. ¿Por qué? Porque no son de las mismas mamás, pues. Entonces, casi siempre me costaba juntarlos los 4. Pero pasó una etapa de mi vida donde esta foto es de la actualidad, hace como 5 años atrás. Pero ¿por qué la pusimos ahí? Prácticamente para que vieran mis hijos. No tengo muchas fotos. ¿Qué pasó a los 18, 19 años? A mí me entregaron mis hijos. La madre de mis hijos tomó una mala decisión más equivocada que la mía. O sea, si yo estaba hundido en la droga, ella también se hundió en la droga. Pero ¿qué es lo que hizo? Fue regalarme mis hijos. Y ella tomó una decisión severa que fue irse de la ciudad. ¿Me entienden? Yo no volví a saber de ella. Yo tuve que criar a mis hijos así solo. Más yo tenía que yo llegué a andar botado en la calle. ¿Ustedes han visto a la gente en la calle botada? A los jóvenes cuando piden plata en la esquina, ¿cierto? Yo también lo he visto muchas veces ahí en la Flor del Norte. Ahí yo también he visto muchos muchachos allá en el CREA. Tengo mucho conocimiento con esta gente porque trabajo en eso. Salgo los días viernes, aquí el profe lo sabe, salimos a repartir comida, ¿cierto? A tratar de ayudar a esas personas. ¿Por qué les nombro a esas personas? Porque ese fue el estado el cual yo quedé a los 19 años. O sea, ya no quedaba nada de lo que había sido para los 15, 14, 17 años, ¿cierto? Ya no andaba con cola, ya no andaba con cadenas de plata, ya no andaba con plata. ¿Sabe cómo andaba? Con una pipa, hermano, ¿cierto? Todo cochino. Todo cochino. ¿Sabe por qué? Porque la te lleva a perder el amor propio. ¿Sabe que después no te amas? Porque te da lo mismo como andes. Te da lo mismo como andes vestido, te da lo mismo con lo hediondo que andes, porque ni siquiera tú te hueles. O sea, te da lo mismo que la gente pase por tu lado y diga, mira cómo anda hediondo, porque no te da vergüenza. La te lleva a eso, a perder la vergüenza. Imagínense yo siendo padre de 4 hijos, no tenía amor por mis hijos, no había amor por ellos. ¿Usted cree que a mí me importaba? En ese tiempo no me importaba. ¿Sabe lo que me importaba? Era hacer daño, era destruir. Para mí mi mentalidad estaba podrida, estaba en un agujero, sin salida. ¿Por qué le digo sin salida? Porque no había salida. Cuando tú ya te ingresas a la droga, cuando ya ingresas fuerte a los fuerte, estas cosas, pasa un momento en el que tú no te das cuenta, pero ya eres preso de... Aquí quiero decirles con esto, chicos, que no es llegar y probar, no es que yo la voy a probar, o yo lo hago, pero los puros fines de semana. Yo comencé así, los puros fines de semana, pero después pasa a ser algo que es necesario para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque es como el alimento. La droga suple las necesidades del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que después, como tú deseas tomar desayuno, tú deseas tomar almorzar, ¿cierto? Tomar once, así es la droga. Después ya no puedes vivir sin ella. Tienes que consumirla para poder vivir, porque se hace parte de ti. ¿Me entiendes? Eso es lo que lleva a la droga, a perder tu familia, perder tus hijos. Mire, esta imagen es fuerte para mí. ¿Por qué? Porque a los 20 años yo toqué la cárcel. A los 20 años fui condenado a 5 años de la penitenciaría de Santiago por una seguidilla, no por un asalto, por una seguidilla. Tenía más de 10 a mano, enfrentamiento a carabineros, baleado mi cuerpo,
tengo un plomo dentro del pulmón, tengo uno que me atravesó el otro pulmón, tengo uno dentro de mi brazo. Plomos que ni siquiera me pudieron sacar, todavía tengo uno que está alojado dentro del pulmón. ¿Me está entendiendo? A esos 5 años me fueron trasladados para Rancagua, en los cuales me condenaron a 5 años más. Y después salí trasladado para Curicó, donde me condenaron a 2 años más. O sea, ya mi condena no era de 5 años, era de 13 años de pena efectiva, O sea, estamos hablando de que yo iba a salir a los 32 años, ¿cierto? Por andar haciéndolas todas. O sea, ¿tiene una consecuencia todo lo que pasa en mi vida? Tiene una consecuencia. Sí, yo no lo pedí. ¿Por qué yo no lo pedí? Porque yo no pedí vivir en una familia delincuente, ¿cierto? No lo pedí. Mi madre, cuando yo caí, mi madre estaba peor que yo. Mi madre vivía en una ruquita en la calle, después de haber tenido casas, después de haber tenido autos, de haber tenido todos los lujos que yo quisiera, porque hoy en día es así. Hoy en día tú te puedes rodear de gente, ¿cierto?, que puedes andar bien o no, todos en los tremendos autos, pero llega un momento en que lo vas a perder todo, porque estas cosas son pasajeras. ¿Me está entendiendo? Son cosas pasajeras, uno cree que son para siempre, o cree que vas a vivir de eso, pero no es así, porque la justicia te va a caer encima sí o sí, queramos o no queramos. Aquí